Bienvenidos a Proyectos de Grado. Vamos a ver en esta sesión la resolución de las tareas del caso planteado. Entremos un poquito en el Word de la base para poder leer a qué hace referencia. Dice, resuelve las tareas del caso planteado según la particularidad del mismo y del producto final requerido. Aquí nos pide el desarrollo o la presentación de lo que son gráficos, planos, etcétera, ¿no? Vamos a ver un poquito por acá lo que es el ejemplo, la guía, para poder comprender a qué hace referencia. Y aquí tenemos, bueno, voy a minimizar por aquí esta hoja para que se vea un solo material. Y vamos viendo cómo presentan el ejemplo y nosotros sacamos de ahí la base de conocimiento para poder escribir en nuestro documento. Nos dice, por ejemplo, resolución de las tareas. Para realizar el mantenimiento y reparación se necesita los siguientes materiales y nos cuenta un poco el detalle de lo que se va a hacer. ¿Sí? Nos cuenta un poco el detalle de lo que se lo va a hacer. Luego dice, o detalle, el mantenimiento se denomina mantenimiento el procedimiento mediante el cual un determinado bien recibe un tratamiento. Aquí nos cuenta un poquito de la parte teórica. Y luego la reparación nos explica de forma teórica lo que es o involucra la parte del mantenimiento, ¿no? Y reparación. Aquí nos está contando qué se está haciendo o qué se va a hacer o qué se pretende hacer. Si en función de las características y los detalles de lo que se está trabajando. Pues aquí deberíamos nosotros asimismo explicar de forma breve qué se está realizando, ¿no? La resolución de las tareas. Igual vamos a ver la rúbrica para confirmar con la rúbrica lo que nos pide este punto. En este momento con la rúbrica vamos a analizar qué nos van a calificar y cómo podemos ir llenando. Analicemos un poco y leamos lo que nos pide. Aquí tenemos las calificaciones del 0 al 10 y veamos punto a punto qué nos pide para poder llenar lo que es la carpeta, el documento, ¿no? Veamos, nos dice, de 10 a 9, el estudiante demuestra una aplicación efectiva de los conceptos, teorías, destrezas y herramientas relevantes al tema. De 8 a 7, el estudiante demuestra una aplicación efectiva de algunos conceptos, teorías, destrezas o herramientas relevantes al tema. De 6 a 4, el estudiante demuestra una aplicación parcial de algunos conceptos, teorías, destrezas y herramientas relevantes al tema. De 3 a 1, el estudiante demuestra una aplicación mínima de algunos conceptos, teorías, destrezas, herramientas relevantes al tema. Y 0, el estudiante no cumple las tareas del caso planteado, ¿no? Entonces, esto es la resolución de las tareas del caso planteado. Como nos dice aquí la rúbrica, el estudiante demuestra una aplicación efectiva de conceptos, teorías, destrezas, herramientas relevantes al tema. Entonces, está muy bien lo que nos plantea el ejemplo, ya que aquí nos indica para el proyecto, en este caso la reparación que ellos van a hacer, nos hablan o nos identifican que van a hacer una reparación, necesitan un alambre número tal, elementos como la laca, destornilladores, hoja de sierra, multímetros, nos van enlistando todas las herramientas que ellos van a utilizar. Y luego nos plantean un pequeño concepto o definición de los dos puntos que van a tratar ellos, que es la parte del mantenimiento y que es la parte de la reparación. Entonces, eso iría en esta zona, o en esta parte que es resolución de las tareas. Vamos a tomarlo como ejemplo en base a nuestro tema, en este caso el tema del ejemplo, ¿no? Que hablaba de la construcción de un carro volador para solucionar los problemas de tráfico vehicular. Entonces, aquí ya hemos visto, incluso con las líneas anteriores, en lo que es el reconocimiento de temas a revisar o reforzar, hablábamos de mantenimiento de máquinas para las características constructivas del motor, máquinas eléctricas para saber dimensionar las protecciones. Entonces, en esta parte, en la resolución de las tareas del caso planteado, podríamos aquí nosotros ir identificando o escribiendo lo siguiente. Vamos a ir nosotros escribiendo un poco en base a nuestro ejemplo para intentar tener una idea de cómo ir solventando este punto, ¿no? Entonces aquí veamos, ¿no? Aquí nos indica, o yo puedo escribir lo siguiente, para la construcción de un vehículo, obviamente aquí uso el tema, de un vehículo volador, falta la tilde en la I, por supuesto, debemos tener en consideración
la construcción de un motor eléctrico, para lo cual se debe, en primer lugar, calcular y diseñar dicha máquina para identificar si se trata, vamos a poner un ejemplo con respecto a lo que hemos estudiado y lo que hemos visto, obviamente, si se trata de un motor concéntrico o imbricado en su diseño constructivo. Y adicionalmente, si va en conexión estrella o delta, ¿no? Haciendo ahí un poquito de análisis con respecto a lo que ustedes ya han trabajado, han conocido, han visto, han identificado. Esto obviamente hablando de motores, ¿no? Le va a servir un poquito para el compañero que tiene el tema de lo que es generación y transmisión. Ahí tenemos que hablar de conexiones estrella, conexiones en delta, hablando de los transformadores, las características de las conexiones estrellas, conexiones en delta, para qué una, por qué la otra, en qué caso usaría una, en qué caso usaría la otra, investigar un poquito, ¿no? Entonces eso sería más o menos el tema de la resolución de las tareas del caso planteado. Estoy hablando del tema y dentro del tema tengo que centrarme o concentrarme en la construcción del motor, cómo está diseñado, cómo está construido y obviamente cómo está conectado. Entonces aquí ya tenemos una primera parte, ¿no? De qué o cómo podríamos ir escribiendo esto de la resolución de los problemas. Luego, así como en la parte del ejemplo, y si yo quiero hablar de la parte constructiva, puedo poner aquí como un subtema lo que es diseño concéntrico e imbricado. Y luego aquí explicar un poco, ¿sí? Obviamente, a qué hace referencia, ¿no? Ya sabemos qué es el tipo de conexionado o el tipo constructivo, si va primera bobina con última ranura, primera ranura con la primera del siguiente grupo, etcétera. Incluso con las gráficas que hemos visto. Por eso incluye en la parte del ejemplo, nos pedía gráficas, planos, diseños. Entonces, si voy a hablar de la parte de diseño concéntrico e implicado, usted puede aquí usar, por ejemplo, las gráficas que veíamos en clase. ¿Sí? De las ranuras, cuál es el orden del concéntrico, cuál es el orden del imbricado. Y así usted puede ir tomando subtemas referentes a la resolución de su problema. Para los compañeros que están del tema de la seguridad, de la domótica, pues un tema clave que va a ser aquí es, por ejemplo, el logo. Hablar del logo un poquito, cómo es el logo, cómo funciona el logo, para qué funciona el logo, cómo se programa el logo, el software que se usa para programar el logo. Para la compañera que hablaba de un poquito de eficiencia energética, aquí podría, obviamente, primero hablar qué es eficiencia energética, qué se considera eficiencia energética, por qué la eficiencia energética, para qué sirve la eficiencia energética, qué equipos se usan en la eficiencia energética. Entonces ahí tenemos una idea de qué se puede ir explicando, ¿no? En este punto. Para el compañero que está con el tema de la grúa, podría aquí hablar de los elementos, de los componentes, los motores que se utilizan en este tipo de máquinas, motores trifásicos, monofásicos, hablar de los dos incluso. Existen máquinas que usan motores monofásicos, otras que usan motores trifásicos, entonces ahí pueden ir explicando las características de cada una de esas máquinas y obviamente por qué una y por qué la otra, en qué casos me sirve uno o en qué caso me sirve el otro, ¿no? Entonces eso sería más o menos el desarrollo de lo que se tiene que plantear en la resolución de las tareas del caso planteado, ¿sí? Sería el primer punto de esta segunda parte que involucra nuestra carpeta. Hasta aquí el video de la sesión. Gracias.